Bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Es un nuevo día en el cual tenemos la bendición de poder reunirnos y juntarnos en oración, orar unos por otros y también compartir de la palabra del Señor, meditar en ella y aprender de ella sin duda. Vamos a la Biblia, por favor, al libro de Proverbios. Estamos ya en el capítulo 28 y vamos a ver hoy en día, en esta noche, el versículo 7. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Vamos a orar un momento, por favor, pidiendo la dirección de nuestro Señor. Padre Santo, le damos muchas gracias este nuevo día que nos has permitido, Señor, disfrutar, que nos has permitido estar contigo, Señor. Y también en esta noche tenemos la posibilidad nuevamente de escucharte, de ver en tu palabra, Señor, tu instrucción y tu cuidado hacia nosotros. Le rogamos, Señor amado, por favor, que usted nos esté guiando, Señor, enseñando, cuidando y protegiendo. Y Señor, también haciéndonos meditar en lo que podemos aprender en esta noche. Tú tienes, Señor, una palabra para todos nosotros. Y Señor, sé tú, Padre Santo, soberano sobre nosotros, ayudándonos a poder caminar en este mundo tomado de tu mano. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos viendo estos proverbios que se llaman proverbios antitéticos, ¿cierto? Proverbios opuestos. Son frases que son opuestas entre ellas, ideas que son opuestas entre ellas, que están en un mismo versículo. Y ahora hemos visto uno en particular que trata acerca de una palabra especial, una palabra que sin duda la hemos escuchado muchas veces en la palabra de Dios, la hemos visto allí, pero no siempre la podemos ver en nuestra vida cotidiana. Es la palabra prudencia, y aquí es para una persona. Dice la palabra de Dios, leo nuevamente, Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Es interesante acá cómo en este proverbio sin duda está sumergido en un contexto. Y vamos a ver también de qué se trata, cuáles son las líneas anteriores que preceden, obviamente, a este proverbio. Por ejemplo, dentro solamente del capítulo 28, nosotros podemos ver aquí algunos ejemplos de estas personas. Y dicho sea de paso, permítame decirlo, ya que no lo mencioné al principio, vamos a tratar en torno a esta palabra especial que se llama prudencia, ¿cierto? Que es el fruto de algo. La prudencia no es algo que usted vaya y la compre o le llegue por delivery, o le llegue por Rappi o por alguna de estos servicios entregas a domicilio. No le va a llegar de esa manera. La prudencia es un trabajo que Dios hace en nuestra vida para poder llegar precisamente a ser una persona prudente. Él es el que trabaja en nuestra vida y lo hace de cierta forma. Entonces, hoy en día en este mensaje que se llama prudencia, fruto de una vida disciplinada por la palabra, vamos a ver que lo relevante que es ser prudente y también cómo podemos llegar a serlo. Dentro de este contexto, como decía, en el versículo 1, por ejemplo, del capítulo 28, habla aquí, dice, huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como león. Ahí aparece otra persona, otro carácter, otra característica que Dios quiere formar en un hijo de Dios, que es una persona justa, ¿verdad? Sabemos que la Biblia dice no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, Dios, aparte de que nos justifica cuando nos salva, entonces, bueno, allí Él sigue trabajando con nosotros. ¿Cómo llegamos a ser una persona que da cuenta de esa credencial de ser justo? Porque una cosa es que Dios lo diga, ¿verdad? Y otra cosa es que nosotros lo mostremos, que nosotros mostremos qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por ejemplo, el versículo 2 dice, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable.
Aquí hay otro tipo de hombre, otro carácter, ¿verdad?, que produce Dios en la persona. En este versículo 2, el hombre entendido y sabio. No está hablando solamente de una persona inteligente cognitivamente o de alta capacidad en ese sentido, sino que está hablando de una persona que sabe conducirse, que avisora el mal y se aleja, ¿verdad? Y que sabe cuándo tiene que hacer la voluntad del Señor. Es una persona sabia que obedece al consejo. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, los que dejan la ley alaban los impíos, mas los que la guardan, en este caso la ley, contenderán con ellos. Esta es una persona que defiende la palabra de Dios. Hay mucha gente probablemente que asiste a la iglesia, pero que a la hora de estar con la palabra de Dios no la defiende, no solamente quizás le falta carácter, quizás no tiene argumentos, quizás, etcétera. Pero ¿cómo se logra una persona que pueda defender la palabra de Dios, que contiende, ¿verdad?, con aquellas personas que atacan la palabra de Dios, que no se deja amedrentar por aquellas personas que con su lengua pasean la tierra, según el Salmo 73? Bueno, son personas que viven con una convicción. ¿Y cómo llegan a tener esa convicción? Bueno, mediante la palabra de Dios también. Y así sucesivamente. El versículo 5 habla de los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y aquí es interesante, entienden todo de todo, estamos hablando de astronomía, de nanotecnología, estamos hablando de... No, entienden las cosas que son relevantes para la vida espiritual. Las comprenden. ¿Cómo llega uno a ser una persona entendida en las cosas espirituales? ¿Cómo uno llega a darse cuenta de que hay cosas que van a afectar negativamente a nuestra espiritualidad, que van a afectar a nuestra vida cristiana y otras que sí son beneficiosas para nuestra vida cristiana? ¿Cómo se logra eso? Bueno, aquí está, justamente estamos en este contexto. La semana pasada nuestro hermano Israel habló de una palabra sumamente relevante para nuestra vida. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y ricos. Es decir, no hay nada más importante. En este caso, si tuviéramos que elegir entre la integridad y la riqueza, el Señor coloca en su escala de valores la integridad. Eso es tremendamente relevante. Y ya vimos cómo se podía llegar a ser una persona íntegra, ¿cierto? Obedeciendo la palabra de Dios, guardándola. Y ahora en este versículo que dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Seguramente usted cuando niño, aquí está la otra palabra, cuando niño alguna vez le preguntaron, o quizás cuando niño usted soñó, yo cuando grande quiero ser tal persona. Quiero ser un artista, quiero ser un ingeniero, quiero ser un astronauta, quiero ser un futbolista, quiero ser arquero de la selección chilena. Quizás usted tenía muchas ideas sobre eso. Yo no sé si hoy en día usted, que ahora es mayor, es lo que quiso ser cuando niño. Y si no es lo que quiso ser cuando niño, piense por qué no lo es. Ahora, si en ese camino lo tomó el Señor y lo transformó y ahora es otra persona distinta a la que pensaba, bueno, gloria a Dios por eso, porque sin duda que Dios influye para bien en nuestras vidas. Ahora, no sé si alguna vez usted cuando niño también, junto con querer ser alguien en especial cuando quería ser grande, pensó en, pero ¿cómo quiero ser? A lo mejor quiero ser una persona ganadora, quiero ser una persona ambiciosa, quiero ser una persona que no me pasen a llevar, o quizás muchas cosas. Pero alguna vez pensó, no solamente quiero ser un astronauta, sino que además quiero ser prudente. ¿Pensó en eso? Probablemente no. Probablemente nunca pensamos en aquellas cosas que la palabra de Dios nos ve y nos toma como meta, como objetivo. No solamente un fin en sí mismo, sino que también un medio también para alcanzar otras disciplinas y poder llegar al propósito por el cual usted ha sido tomado y ha sido llamado en esta tierra. Ser prudente. Fíjese que cuando hablamos de prudencia, quiero citar básicamente un ejemplo, de una persona. No sabemos exactamente si fue prudente o no, pero sí cómo lo que sucedió en su vida nos va a servir a nosotros para llegar a ser prudente. Y ya vamos a hablar acerca de la prudencia. Quiero hablar acerca de una persona que probablemente no esté mucho en la esfera
de las personas que hoy en día se habla en el mundo. Me refiero a un hombre llamado Fritz Kreisler. Fritz Kreisler fue un connotado violinista, un hombre que, bueno, nació desde el año 1875, de ahí, y falleció en 1962, en enero. Este hombre nació en Viena, austríaco, y murió en Nueva York. Este hombre fue un violinista muy connotado, eximio compositor y además pianista, obviamente de origen austríaco porque nació en Viena. Es considerado como uno de los más grandes violinistas de la historia, así como uno de los más amados, según rezan publicaciones que se hablan sobre él. Solamente para mostrar qué pasó con él, su padre, llamado Samuel Kreisler, su padre era médico. Y su padre, aun siendo médico, le enseñó a él y lo adiestró o comenzó a adiestrarlo desde pequeñito. Cuando Fritz tenía solamente 7 años, le empezó a enseñar música y le comenzó a mostrar algunos de los instrumentos, cosa que él le apasionó y comenzó a estudiar. A los 7 años, imagínense, a los 7 años entró al Conservatorio de Viena. Nada menos que al Conservatorio de Viena. Ese es su lugar donde estuvieron anteriormente connotados músicos y compositores. Ya a los 9 años él debutó como violinista. Era muy pequeño y que le hayan entregado la posibilidad de tocar en la orquesta de allá es realmente un logro muy importante para una persona. Dentro de lo que sucedió con él es que cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, por esta invasión que hubo de parte de Alemania a Austria, él huyó de allí y se fue a Estados Unidos, a Nueva York. Ya había estado anteriormente allá, porque una vez había vuelto, se había estado en Berlín, pero él desde mismo Europa salió a Estados Unidos a radicarse. Estando allá, cuenta un libro que habla acerca de él, precisamente para hablarnos de alguna de las virtudes que tuvo este hombre para poder llegar a ser lo que es o lo que fue. Dice lo siguiente, que cuando en el año 1941 se estaba en plena guerra de la Segunda Guerra Mundial, este hombre tuvo un accidente automovilístico. Y tuvo que dejar su trabajo y su ensayo de violinista. Ya no podía estar practicando. A causa de ese accidente estuvo inhabilitado de poder tocar muchas semanas. Sin embargo, cuando él volvió y él ya se recuperó, le dieron el alta médica, él dice este escritor que habla de él, que cuando quiso volver a tocar el violín, se encontró que tenía los dedos tan atrofiados que estaban rígidos. Él ya no podía marcar las postura que las hacía de memoria desde los 7 años. Ya no podía tocar. Entonces, en un momento, una vez que lo entrevistaron, porque pasó un buen tiempo hasta que él volvió a ser el que era antes de ese accidente, él dijo lo siguiente, y cito aquí sus palabras. Dijo: mi deseo era tan intenso que me dije a mí mismo, estos son mis dedos, son mis esclavos. Yo soy el general, les ordeno que toquen, quiero que se pongan en acción. Y bueno, después en ese artículo que él mismo lo entrevistaron, él dijo, y como ustedes saben, bueno, mis dedos tocaron, porque él volvió a ser el que era antes, y muy popular y muy aclamado en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó con él? Para ello, Fritz tuvo que prácticamente empezar de nuevo. No es que se le haya olvidado la música, sino que sus dedos no le respondían y después comenzó a ejercitarse, ¿verdad? Ejercicio tras ejercicio, disciplina tras disciplina, paciencia, perseverancia, trabajo, ensayo, mucho trabajo, tenacidad para poder volver a ser quien era. Entonces,
¿Qué es lo que nos exhorta a esto? Y por eso cito esta ilustración. Dejémoslo ahí un poquitito pendiente. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. En otras palabras, nosotros vamos a ver aquí cómo existen dos finales y parten los dos finales de una misma persona. Esta es una misma persona que bajo ciertas condiciones puede llegar a ser A o bajo ciertas otras condiciones va a llegar a ser B. ¿Y cuál es el punto neurálgico de esto? Es aquí guardar la ley. Los proverbios antitéticos, que son aquellos proverbios que muestran ideas contrapuestas dentro del mismo versículo, muestra aquí lo siguiente. Primero, aquel que guarda la ley y otro que no habla de que guarda la ley. ¿Y cuál es la otra comparación? ¿Hacia dónde llega? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el final de esta persona que guarda la ley? Dice que el que guarda la ley es hijo prudente. Pero aquí dice, más el que es compañero de glotones. No habla de no guardar la ley o no, pero sí está hablando de otra cosa, hace otra cosa, que es compañero de glotones, dice, avergüenza a su padre. Aquí están los dos finales para una misma persona, que puede ser usted o que puedo ser yo. Y estamos hablando de alguien que, por guardar la ley, llega a ser prudente. Pero otra persona que es compañero de glotones, evidentemente que es aquel que no guarda la ley, llega a ser alguien que avergüenza a su padre. Y dicho de una manera muy simple, vamos a explicar algunas cosas, pero sí anticipándonos al resultado. Usted puede llegar a ser una persona que puede llegar a ser prudente o sencillamente puede usted llegar a avergonzar a su propio Padre Celestial. No solamente a su Padre terrenal, sino que a su Padre Celestial. O es prudente, lo cual obviamente eso es lo que busca el Señor, que usted lo sea, ¿verdad? Que usted sea prudente, o si no lo es, va a poder llegar a ser, lamentablemente, alguien que avergüence a su Padre Celestial. ¿Qué preferiría usted si yo le diera a escoger? Piénselo solamente un segundo. Obviamente, estamos hablando de prudencia, alguien que es prudente. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto de esto? La palabra prudente aquí en el hebreo es la palabra mevin, en realidad es bin, pero está utilizado con este artículo previo que es mevin, que significa, fíjese el significado de esta palabra, que se traduce acá como prudente. Significa separar mentalmente, distinguir. Por eso, esta palabra, separar mentalmente, distinguir, la palabra prudente, se puede traducir como entender. ¿Recuerda los versículos anteriores que hemos visto? El entendido, el sabio, se puede traducir como entender, como una persona apta, una persona atenta, una persona que comprende, una persona que se da cuenta. Se da cuenta. ¿Recuerda usted el versículo que dice? El avisado advierte, ¿verdad? Se da cuenta del peligro y huye. Y también este es un verbo que se traduce como entender, comprender, darse cuenta, pero también se traduce como sustantivo y en este caso recae en el prudente. ¿Por qué? Porque el prudente es aquel que se da cuenta. El prudente es aquel que considera, es aquel que presta atención. El prudente es aquel que entiende, es aquel que es apto para darse cuenta de las circunstancias que están acechando o afectando su vida para tomar tal o cual camino. Entonces, el prudente aquí, en nuestro diccionario de la Real Academia usted puede ver algo muy similar porque dice que el prudente es aquel que actúa con moderación y con cautela. ¿Por qué actúa con moderación y con cautela? Porque comprende el peligro, se da cuenta de las cosas que vienen, se da cuenta hacia dónde van sus pasos, si hace tal o cual determinación. Y eso es muy interesante. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo? El que guarda la ley es hijo prudente. Si no guarda la ley, obviamente, aquel que es amigo de glotones, ¿verdad? Que es compañero de glotones, entonces este va a avergonzar a su padre. Primero, y es evidente lo que aparece en la primera parte del versículo, para ser un hijo prudente debemos guardar la ley. Guardar la ley. Para ser un hijo prudente, ¿qué significa guardar la ley? Debemos obedecer la ley en tu corazón,
dijo, ¿verdad? Allí en Proverbios dice, en tu corazón, el salmista, perdón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar, guardar, atesorar, para obedecer, para obedecer. Para ser un hijo prudente debemos ejercitarnos en vencernos a nosotros mismos con la palabra de Dios. Y este es el ejemplo de Fritz, precisamente. Él no se dio por vencido, sabiendo que antes había sido un gran violinista, un gran compositor, un gran pianista. No se dio por vencido de que él le dijo, no, total, con lo que yo ya hice, basta. Sino que ahora dijo, yo tengo vida y voy a seguir siendo lo que era antes. Y si puedo ser mejor, aún así. Por eso se disciplinó, para poder llegar a ser esta persona que finalmente ha sido recordada. En otras palabras, si no guardamos la ley, si no obedecemos a la palabra, el resultado es diametralmente opuesto, y es el que aparece ahí en el versículo. Seremos presa de cualquier vicio. Si no guardamos la ley, si no obedecemos a la palabra de Dios, vamos a ser presa de cualquier vicio. Por lo tanto, en un mismo acto, si usted se da cuenta aquí, ante una misma situación, tenemos la posibilidad de obedecer la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, o de no obedecerla. Si lo obedecemos y somos constantes en eso, somos disciplinados en eso, vamos a llegar a ser una persona prudente. Pero si no lo obedecemos, no somos constantes, si la miramos livianamente, vamos a ser presa de cualquier vicio, porque vamos a ser inconstantes en nuestros caminos. ¿Se da cuenta? Está la misma situación. El mismo momento en el cual usted está aquí para poder ver la palabra de Dios, para poder estudiarla, es la misma situación que se puede presentar. Una lleva para un camino y otro lleva para otro. Es una bifurcación. No se puede ser neutral. Usted ante una situación de la palabra de Dios va a poder hacerlo así. ¿Y qué es lo que muestra? Mire cómo es lo interesante del libro de Proverbios, es que nos muestra acá el resultado de ambos casos. Uno, una persona prudente, y otro, una persona libertina, una persona presa de cualquier vicio. Por ejemplo, como lo cita 2 Timoteo capítulo 3, versículos 3 y 4, dice, sin afecto natural. Estos son los hombres, el carácter de los hombres en los últimos días. Y ya estamos viviendo los últimos días. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Ahí tome nota de esa palabra, intemperante, una persona libertina, una persona que deja su temperamento rienda suelta. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Si usted no lee la palabra, si no estudia la palabra, si usted no lo hace para amar al Señor y usted no llega a amar al Señor, usted va a aborrecer al Señor, va a aborrecer lo bueno. Dice, versículo 4, traidores impetuosos, va a toda costa querer hacer lo que le viene a su corazón, los deseos de su corazón, infatuados, cosas vanas, amadores de los deleites más que de Dios, y usted va a poder llegar a ese lugar. Por lo tanto, es ahora en que usted tiene que tomar una decisión. Si usted es buen músico como Fritz, en el sentido figurativo, ¿verdad?, en que usted está caminando la vida cristiana, no se deje estar, no se deje vencer, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, podríamos decir guarecidos, ¿verdad? Estamos viviendo con algunas presiones, que queremos hacer muchas cosas. No se deje estar, no baje la guardia, porque el enemigo no baja la guardia, el enemigo no deja de atacarlo. Entonces, ¿qué es lo que prefiere? Prefiere llegar a ser, porque lamentablemente estos son personas que se destacan acá en 2 Timoteo. Son personas que no conocen al Señor, son personas que rechazan a Cristo literalmente. Pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, podemos perfectamente cometer esos excesos tal como lo aparece acá. Y no es extraño. En el pueblo de Dios lamentablemente han habido cosas similares, de las cuales avergüenza a la iglesia, avergüenza a los hermanos y por supuesto se avergüenza también al Señor. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Quiere llegar a ser prudente? ¿O quiere llegar a ser una persona intemperante? ¿Quiere llegar a ser una persona íntegra, como veíamos la semana pasada? ¿Una persona prudente, íntegra? ¿O quiere llegar a ser una persona libertina? Una persona que cede a cualquier vicio. Aquí está el momento. Este es el momento en el cual usted tiene que tomar. Y la prudencia
nuevamente, para entender las cosas, para actuar con moderación, para darse cuenta del peligro que acecha, darse cuenta que cuando se le siembra una semilla mala, ¿verdad?, de algún vicio, ese va a crecer, necesariamente va a crecer, así que déjela fuera. Usted necesita prudencia, por ejemplo, para tomar decisiones. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire qué interesante. Cuando usted obedece a la palabra de Dios, el Señor toma esta metáfora, toma esta comparación de que es como que si usted estuviese haciendo una construcción sobre la roca. Realmente, el obedecer a la palabra le va a dar seguridad. ¿Usted busca seguridad? ¿Quiere seguridad hoy en día? La seguridad se la va a dar la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios. No solamente el escucharla, el obedecerla. También necesita prudencia ante el peligro. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenga cuidado. Cuando ve el peligro, no sea temerario, sino que vaya con cautela. Vaya con cautela, porque también el Señor quiere que usted dependa de Él, no simplemente usted base en su propia fuerza, no se apoye en su propia prudencia, sino que sea prudente como el Señor lo está haciendo, sea cuidadoso. También usted necesita prudencia para ser un siervo de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si usted, amigo, amiga, o amigo en particular, usted quiere ser siervo del Señor y específicamente usted quiere ser un pastor de una iglesia, usted quiere ser un siervo del Señor, déjeme decirle que usted debe también anhelar ser prudente. Porque si no es prudente, no puede ser siervo de Dios, no lo puede el Señor dejar a cargo de una iglesia, a cargo de un ministerio. Usted debe ser prudente. Y para ser prudente, entonces debe guardar y obedecer la palabra de Dios. Pero para eso, para obedecer y para eso, justamente es lo que ocurrió con esta persona. Necesitaba disciplinarse y ejercitarse para poder obedecer a la palabra de Dios. Para ser una sierva también, una sierva del Señor, Tito 2:5, dice, a ser prudentes. Estas son las ancianas, las mujeres mayores, que enseñan a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sean prudentes. ¿Qué significa en ese sentido actuar con cautela? Hablar lo justo y necesario. No tiene que hablar más de la cuenta, no tiene que hacer más de la cuenta, no puede hacer menos también. Debe ser prudente, cuidadosa del hogar. También para los jóvenes, jóvenes queridos que nos escuchan, esto siempre, yo lo escuchaba cuando era joven también, decía, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Debemos ser prudentes. Y aún los jóvenes, bueno, yo ya pasé hace rato en la parte de la juventud, debe ser prudentes. Entonces, ¿cómo llegar a ser prudentes? Esto está para todo ámbito de cosas. ¿Cómo llegamos a ser prudentes? Primera cosa, viviendo la palabra. Viviéndola. Recuerde, Proverbios 1:2. Proverbios 1:2. Y esto atesórelo. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Por qué razón tenemos que obedecer? Tenemos que obedecer. Y a veces el Señor no nos va a dar la razón de algunas instrucciones que nos da. Fíjese también, obedeciendo a los padres y a los superiores. No siempre uno tiende a obedecer a los superiores, ¿verdad? En el trabajo, a veces hay jefes que uno no le dan muchas ganas de obedecer, precisamente por las cosas que piden. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, sobre todo cuando los padres nos disciplinan, sobre todo cuando nos disciplinan en ese sentido. Tenemos que tener, y precisamente la disciplina la pone el Señor como un medio para que nosotros aprendamos a ser prudentes. El Señor nos disciplina a nosotros, a cada uno de nosotros, cada vez que estamos haciendo cosas indebidas. Y eso tenemos que tomarlo para llegar a ser prudentes, para saber que no podemos pasar el límite. A veces creemos en forma temeraria que podemos pasar el límite. Fui y no me pasó nada. Hay toque de queda, ¿verdad? Yo salgo, puedo salir de la calle. No puede salir.
Estamos en toque de queda. Ese es el asunto. Nosotros no podemos traspasar la palabra de Dios. No olvide la palabra de Dios. Cuando dice el salmista en Salmo 119, 176, yo anduve errante como oveja, mire, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, clama aquí el salmista en el Salmo 119, 176. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Aunque usted estudie la palabra, en algún momento igual podría darse la situación que dé un paso en falso. ¿Qué va a pasar allí? Clame al Señor. Y aquí el salmista dice, no me he olvidado de tus mandamientos. Pero ¿cómo es posible? No se ha olvidado de sus mandamientos. ¿Sabe? La forma que uno tiene para no olvidarse de los mandamientos es precisamente estarlos recordando, estarlos leyendo. Por esa razón es bueno atesorar y leer la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a tener el fruto natural que se va a dar de acuerdo a esa disciplina, de acuerdo al hecho de estar guardando, de acuerdo a estar permanentemente estar estudiando la palabra y obedeciéndola. El fruto natural va a ser que le va a llevar a ser una persona prudente. De la misma manera como el versículo anterior, le va a llevar a ser una persona íntegra. De la misma manera que el versículo anterior al anterior, le va a llevar a ser una persona entendida, una persona sabia. Pero obedeciendo la palabra, no es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios. Esa es la que va a quedar en su corazón. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Dice el versículo acá, volvamos nuevamente. Dice, el que guarda la ley es hijo prudente. Guardar la ley. ¿Cómo la voy a guardar si no la conozco? Usted necesita tomar una decisión hoy en día. Si es que ya la tomó antes, amén, lo felicito. Y bien, bien por su vida. Que es ejercitarse, ser una persona disciplinada para poder estudiar la palabra de Dios, para poder llegar a ser una persona prudente. Porque si no es una persona prudente, el Señor poco lo va a usar. Pero usted tenga como meta no solamente ser una persona íntegra, una persona prudente. Y están muy relacionadas esas palabras. Así como Fritz, permítame con esto para ir concluyendo. Así como Fritz Kreisler, él tomó la decisión, fíjese, de someter su cuerpo, someter sus dedos, y empezó a trabajarlos, a trabajarlos, a trabajarlos. No fue fácil, los tenía rígidos. Y dijo, voy a ensayar, voy a practicar, voy a hacerlo día tras día, hora tras hora. Voy a trabajar mis dedos para llegar a ser el violinista que era antes, para llegar a ser el compositor que era antes. Voy a trabajar con mis dedos. De esa misma manera, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27, dijo lo siguiente, así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El Espíritu Santo sí quiere estudiar la palabra, su cuerpo no. El Espíritu Santo sí quiere aprender, su carne no. El Espíritu Santo sí quiere obedecer, su cuerpo no. Su voluntad no. La voluntad de Dios es que Él haga la voluntad para la cual ha sido llamado, pero la voluntad de Él no. De esa manera. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Puso su cuerpo en servidumbre. No, tú no me vas a dominar. Tú vas a ser mi esclavo. Tú vas a ser el esclavo del Señor. Yo voy a ser esclavo del Señor. Lo mismo que dijo Fritz. Mis dedos son mis esclavos. Yo los voy a dominar. Los voy a manejar. Si no, no voy a llegar a ser como antes. Yo no sé, hermano querido, cómo usted ha sido y en estos momentos está llevando su vida, pero quiero animarle. Quiero animarle a que si ha tenido un tropiezo, si en estos momentos ha caído, si en estos momentos está pensando en deslizarse, si en estos momentos usted está pensando en abandonar, quiero pedirle por favor, porque así lo hace el Señor, que no desmaye, que siga adelante, que descanse, ejercite su cuerpo, póngalo en servidumbre. Él es su cuerpo, no le puede desobedecer al Señor. Y ejercítese. Tome disciplinas para orar. Ore cada día. Acuérdese de sus hermanos. Ore por sus hermanos cada día. Acuérdese de la situación
de las personas que le ayudan en la iglesia, ore por esos hermanos. Acuérdese de algún hermano que está pasando necesidad, ore por ellos. Estudie la palabra de Dios, pero no se deje vencer. Porque lo que Dios quiere es que usted sea una persona íntegra, una persona entendida, una persona sabia, una persona prudente, como dice acá. Porque si usted no lo es y usted se deja estar, va a llegar a ser una persona que se deja llevar y va a quedar como una barca a la deriva y se va a ir a cualquier parte. Usted y yo debemos disciplinar nuestro cuerpo por la palabra para llegar a ser prudente, íntegro y sabio. Así como Fritz dijo, los dedos son mis esclavos. Usted es esclavo del Señor. Vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, le damos muchísimas gracias por su palabra. Y rogamos, Señor, le suplicamos que nos ayude. Mi Señor, rogamos en particular si hay algún hermano nuestro que en estos momentos está sufriendo o está con pensamientos en su mente, Señor, de deslizarse, de abandonar, que no lo permita, Señor. Que por favor tu callado, Señor, vaya y lo tome, como una oveja, Señor, que ha de volver al redil. Y mi Señor, también quiero darle gracias por aquellos hermanos que quizás hemos fallado, Señor, hemos caído, hemos estado en alguna situación difícil por desobedecer tu palabra y que ahora, Señor, estamos en tu redil, en tu grey. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Pero también, Padre Santo, queremos rogar hoy en día por cada uno de nosotros. Ayúdenos a cumplir esta meta. No podemos solos. Vamos a sucumbir de llegar a ser prudentes, de llegar a ser íntegros, como decía el versículo de la semana pasada también. Señor, ¿y por qué razón? Porque también queremos mostrar en nuestra vida la tremenda obra que tú haces en medio nuestro. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos, muchas gracias por aquellos que nos escuchan. Padre Santo, para usted sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, buenas noches, que el Señor les bendiga, hermanos queridos, y ahora ore al Señor y dele gracias al Señor por su palabra. Muy buenas noches.